Vale, sí, podemos apagar el micrófono para que no se escuche eco. No sé quién tiene por ahí eh, vale. Bueno, la semana pasada nos quedamos aquí, ¿no? En este texto de San Juan Eudes, que es precisamente quien desarrolla un poco más el tema de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, a pesar de que se conoce más a Santa Margarita María de Alacoque y también se conoce más al padre de la Colombier. Pero San Juan Eudes es quien desarrolla mucho más el tema del Sagrado Corazón. Pero terminábamos un poco entonces hablando de esto que en síntesis, cuerpo de Cristo no solo expresa una realidad profunda, mística, oculta de la existencia cristiana, sino más bien una realidad visible, tangible en la celebración eucarística, ¿no? En el fondo, no podemos entender la iglesia si no entendemos la Eucaristía, ¿no? Sin la Eucaristía no se entiende la iglesia. La celebración de la Eucaristía es la verdadera realización de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Lo que sucede en la Eucaristía. En la Eucaristía, según voluntad de Jesús, la comunidad de los que creen en Él deben hacerse de nuevo lo que es la comunidad. Y aquí nos dice San Pablo este pasaje que es clave para entender lo que estamos hablando. El cáliz de la bendición que bendecimos, está hablando obviamente en la Eucaristía, el cáliz de la bendición que bendecimos. Y él pregunta, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque el pan es uno. Somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan. Muchos nos hacemos un solo cuerpo, pero ¿por qué? La causa de nuestra unión es que comulgamos del mismo pan. Y para esto nos ayuda mucho la imagen que nos da San Gregorio Magno, me parece, que es la de la espiga con muchos granos. Él dice, al inicio, Adán era como una espiga con muchos granos. Y después del pecado, esa espiga se rompió y todos los granos se dispersaron. Y en la Eucaristía sucede todo lo contrario. Se toman granos, se trituran, la purificación, se coloca el agua, la humedad del espíritu, se amasa, se pone al fuego, el fuego también del espíritu, y se hace un único pan. Los que somos muchos y dispersos, nos hacemos un único pan en la Eucaristía, un único cuerpo. Dice San Agustín, come el pan, no me transformarás en ti, sino que yo te transformaré en mí. Lo normal es que cuando uno come, uno transforme, ¿no? Esa comida en su propio cuerpo. Pero en la Eucaristía ocurre todo lo contrario. Nosotros no somos los que nos consumimos el pan ni asimilamos el pan, sino que el pan nos asimila así. El cristianismo, a partir del único Señor, del único pan que quiere hacerse con nosotros un solo cuerpo, desde siempre su orientación era la unificación de la humanidad. Recuérdense, el pecado original fue la dispersión, la salvación es la reunificación de los miembros dispersos en un solo cuerpo. Entonces, como decía San Agustín, nosotros no somos los que asimilamos a Jesús, sino que Él nos asimila así. Y de esta forma se ve más claramente cómo nos vamos conformando a Cristo. Por eso es en la Eucaristía que nos vamos haciendo como Cristo. Nos vamos conformando con Cristo, nos hacemos miembros de su cuerpo, una sola cosa con Él. Vemos claramente que es en la Eucaristía que esa transformación se va llevando a cabo. Todos comemos la misma persona, no solo comemos la misma cosa, sino que comemos la misma persona y por lo tanto todos somos arrancados de nuestra individualidad. Dejamos de ser individuos.
y somos insertados en una realidad mucho más grande. Por eso, la Eucaristía lo último que es un momento individual, personal, íntimo, intimista. Es un momento de intimidad, pero de intimidad con Dios y con toda la comunidad. Todos somos asimilados a Cristo, no solo yo me uno a Cristo, sino que mi hermano, ese que me cae mal, la suegra que está a mi otro lado, el hermano, el tío que está allá atrás, la compañera del trabajo, todos somos asimilados a Cristo. Nos hacemos una sola cosa. Y por lo tanto, por medio de la comunión con Cristo, somos unidos entre nosotros, hechos idénticos, una sola cosa con Él. Y esto hay que meditarlo, porque entonces el otro ya no es alguien ajeno a mí, somos miembros unos de los otros. Comulgar con Cristo, entonces, por su misma esencia, es comulgarnos unos a otros, es comulgar unos con otros. Ya no somos uno junto al otro, ya no el otro no está ahí al lado mío como un desconocido, sino que cada uno de los otros, de los que comulgan, es para mí, como dice en el Génesis 2:23, hueso de mis huesos y carne de mi carne. El otro en ese sentido me pertenece y yo le pertenezco. Y es curioso porque si pensamos en un cuerpo humano, ¿qué es lo que un cuerpo humano tiene en común? Esto yo creo que ya se los mencioné, ¿no? Que corre por ese miembro la misma sangre, ¿no? Por esta mano corre la misma sangre que por esta mano. Y por lo tanto, si somos uno de los otros miembros, ¿qué sangre corre a través de nuestras venas? La sangre de Cristo. Y esto se hace palpable en la Eucaristía, cuando comulgamos. A través del sacramento entramos en comunión con la sangre de Cristo. Y la sangre para los judíos, recuérdense que para los judíos la sangre equivale a vida. Y por eso cuando está fuera del cuerpo equivale a muerte. Pero cuando está dentro, era ahí, es, digamos, la sede de la vida es la sangre. Y por lo tanto, nos compenetramos con la vida de Cristo. Así, la comunión con su sangre nos hace entrar en la dinámica de su vida. ¿Y cuál es la dinámica de su vida? Es sangre derramada. Es sangre que se derrama. Y por lo tanto, esta sangre en la que participamos dinamiza nuestra existencia y por lo tanto nosotros nos metemos en ese mismo dinamismo. Nosotros nos convertimos también en un ser para los otros, para los demás. Nosotros también estamos llamados a vivir en ese dinamismo vital de entrega. Y esto se evidencia en el corazón abierto de Cristo. El corazón abierto de Cristo que nos dice, tú eres llamado a ser partícipe en mi vida y mi vida es una vida entregada. Por lo tanto, tu vida también ha de ser entregada. Si no, no eres miembro de Cristo, eres otra cosa. Entonces, en la oración, cuando nosotros vamos a comulgar y luego hacemos nuestra acción de gracias, sentaditos, ¿no? Como más recogidos en el momento de la misa, en mi oración durante, mejor dicho, después de la comunión, por una parte debo mirar totalmente a Cristo, dejarme transformar por Él, dejarme quemar por su fuego. Pero a la vez, y precisamente por eso, debo tener claro y siempre presente que de ese modo Él me une orgánicamente con todos los demás que comulgan. Y ahí se ve clarísimamente, ¿no? En esta imagen. En esta imagen es la Eucaristía. Es como un templo que está celebrando la Eucaristía. Ven arriba está el sacerdote que representa la cabeza, pero en el fondo esos individuos ya no son individuos, forman el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros participamos en la misa, es inadecuado decir voy a oír misa, voy a ir a misa, voy a participar en la misa, porque esa misa sería completa solo la cabeza. No, yo participo en la misa y por lo tanto
tanto la acción litúrgica del sacerdote como mi acción litúrgica es necesaria. Es todo el cuerpo de Cristo quien celebra la Eucaristía. No es solo la cabeza, es todo el cuerpo. Y mi participación en la Eucaristía no pasa de que si yo leo o si yo voy y llevo las ofrendas, sino yo entro en el dinamismo vital de Cristo. Yo participo en esa misa dejándome transformar por la sangre, volviéndome uno con su cuerpo y luego recuerden, ¿dónde se vive la realidad de la Eucaristía? Muchas veces, y a esto es a lo que vamos a entrar, ¿no? Es fuera de la misa. Fuera de la misa es donde se vive la res de la misa. Recuérdense que teníamos antes, el otro día vimos esto. Tenemos el sacramentum, que son las especies eucarísticas, ¿no? El pan y el vino, que el sacramentum siempre remite a una realidad. Es como veo un semáforo y el semáforo está en rojo. Eso es lo que yo veo. Ese es el signo. Pero ¿a qué me remite ese signo? ¿Cuál es la realidad que me está diciendo ese signo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuál es la realidad de ese signo de un semáforo en rojo? de que hay que parar. Hay O que parar. debe- Exacto. Entonces, y eso en latín se llama la res. La res es la realidad. El signo visible remite a una res, a una realidad. Pero los medievales desarrollaron todo una concepción sacramental que era el sacramento, que son las especies eucarísticas, que son las especies eucarísticas en este sentido. Ahorita estamos viendo nada más el sacramento de la Eucaristía, pero en esto aplica para todos los sacramentos, solo que la res es distinta dependiendo del sacramento. Entonces tenemos el sacramentum, luego tenemos el res et sacramentum. ¿Qué es el res y el et sacramentum? Es la realidad intermedia, es decir, tenemos en parte, ahí se cumple, ahí está la realidad presente, pero a su vez también es signo de la realidad definitiva. ¿Qué era lo que los medievales sabían? Y lo veían. Y de hecho, esto no solo los medievales, los padres de la iglesia. O sea, todos los primeros 13 siglos de la iglesia se pensaba la Eucaristía en esto, en estas categorías. El sacramentum son las especies eucarísticas que nos remiten a una realidad. La realidad definitiva es el Christus totus, es el Cristo glorioso. ¿Cuál es el Cristo glorioso? La res, es decir, este cuerpo de Cristo en donde estamos integrados cada uno de los miembros. ¿Y cuál era la realidad intermedia? El Cristo terreno, porque el Cristo terreno era a la vez la realidad, pero también era a la vez sacramento de la realidad completa. En Cristo, en Cristo terreno, nosotros sacramentalmente estábamos presentes. Y ahí nos entra la gran pregunta, ¿cómo? El Cristo total es más que el Cristo terreno, pero si el Cristo terreno ya era Dios, ¿cómo el Cristo total va a ser más que el Cristo terreno? Y no, lo hablábamos la otra vez, pero lo vuelvo a decir. El Cristo total, la misma divinidad que hay en el Cristo terreno, la hay en el Cristo total. No hay más divinidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el Cristo total hay más entes, hay más seres que participan de la divinidad. Y en este sentido se enriquece. En este sentido, pero el ser divino no crece, sino que se participa a más. Y por eso San Pedro dice en la segunda carta, capítulo 1 versículo 4 somos partícipes de su naturaleza divina. No hay más divinidad, sino que más seres participan de la divinidad. En Cristo, dice San Cipriano, el Cristo terrenal, de alguna manera, si tocábamos al Cristo terreno, de alguna manera, sacramentalmente todos nosotros estábamos presentes ahí. Por eso Él pudo cargar con nuestros pecados. Esto es un misterio, obviamente. Pero por eso su resurrección es sacramento de nuestra resurrección. ¿En qué sentido? En que como Cristo resucitó, nosotros estamos llamados a resucitar y por eso, y solo por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne, porque la carne de Cristo resucitó. No, pero era el mismo cuerpo que fue clavado en la cruz, fue el que resucitó. No, fíjate que los apóstoles no lo reconocieron, parece que era otro cuerpo. El cuerpo glorioso es exactamente igual al cuerpo terreno.
No es exactamente igual, pero es el mismo cuerpo. Y alguno preguntará, ¿pero cómo? ¿No? Y es como en algunas de estas películas, ¿no? Que el mismo caballito, el mismo caballo de repente se transforma en eh, el pony se transforma ya en el caballo grande, ¿no? Y es el mismo cuerpo, pero es distinto. Se transformó, pero es el mismo cuerpo. No podemos entender esto, obviamente, porque esto ya nos supera y nadie se atreve, nadie en teología se atreve a decir cómo va a ser eso. Pero sí es importante pensar que es el mismo cuerpo, porque por algo el sepulcro está vacío, por algo Cristo tiene llagas. Entonces, en cierta forma, el Cristo, el cuerpo glorioso no es exactamente el mismo cuerpo, de alguna manera está transformado, pero es el mismo. ¿Por qué? Porque pues no está en el sepulcro. Esa es la realidad. En el sepulcro estuvo 3 días y luego ya no estuvo. Por eso nosotros creemos en la resurrección de la carne. Y sabemos que la separación cuerpo y alma es temporal. Por eso nosotros entendemos que estamos en un periodo de escatología intermedia, es decir, no ha ocurrido el juicio definitivo. La gente que murió ya pasó por su juicio particular, sí, pero no ha pasado el juicio definitivo. Esa persona sigue solo en alma. ¿Quiénes son los únicos que están en el cielo en cuerpo y alma? Jesús y María. Y María. ¿Cuándo celebramos que María también está en cuerpo en el cielo? ¿Cuál es la fiesta? La asunción de la 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 resurrección. Asunción. asunción. ¿Cuál es la diferencia entre la Asunción y la Ascensión? Que la asunción la tuvieron que llevar y la ascensión sube solo nuestro Señor. Muy bien, exactamente. Entonces, ¿a quién le corresponde la ascensión? A Jesús, ¿Y la asunción? a la Virgen. Perfecto, muy bien, excelente. Eso lo tenemos que saber muy bien. Entonces, los demás, todos los santos que ya están en el cielo, porque todos los que están en el santo son, perdón, todos los que están en el cielo son santos. Incluso el que ya pasó por el purgatorio y llegó, son santos, ¿eh? Otra cosa es que nosotros los pongamos como un ejemplo y la iglesia los ponga como un ejemplo y los canonice, pero no solo, ¿qué día celebramos que todos los que están en el cielo son santos? El primero de El mayo. 2 de noviembre. El Noviembre. primero. Ok. El 2 de los muertos, sí, pero bien. El primero, ¿cuál es la diferencia entre la fiesta del 1 de noviembre y el 2 de noviembre? Es Pues eso, unos ya ¿no? O sea, los llegaron. que ya están en el cielo, eso es el Día de los Santos, que Perfecto. ya están en el cielo. Y el Día de los Muertos, digamos que es el día de pues, los del purgatorio, ¿no? O sea, Perfecto, exactamente. Digamos, ahí tenemos el concentrado de la iglesia. El primero celebramos la iglesia celeste, ¿no? Y el segundo celebramos, el 2 celebramos la iglesia purgante. Y todos los días la iglesia militante que estamos aquí, dale. Peregrina, si no, también se le llama la iglesia peregrina. Pero el conjunto de las tres iglesias en realidad es una sola iglesia. Y todas estamos en tensión para llegar a ¿cuál? A la celeste. A A la Celeste. celeste. Y cuando ocurra eso, eso se le llama la iglesia escatológica. Y esa iglesia escatológica, ¿cuál es? la que está en el cielo, pero yo tengo una Sí, o duda. sea, O sea, el res este que está aquí, esta foto, Ajá, que, o sea, aquí estamos todos, o sea, la triunfante, la purgante y la terrena, o sea, estamos exacto. todos. Pero esa res, esa iglesia de la que estamos hablando, siempre que hablamos, ¿no? Que la res definitiva del sacramentum es el Christus totus. ¿Este Christus totus ya está en su plenitud? No. ¿Cuándo va a estar en su plenitud? Estemos todos. Cuando todos Cuando formemos decía partes. el final sí, de los claro. tiempos, ¿no? Cuando Bien, ya está cuando en sea el el juicio. final de los tiempos, en el juicio final, que ya el Christus totus esté en su plenitud, es decir, todos estemos allá y solo exista eso, ahí y solo ahí esa iglesia se puede identificar con el reino. Ahí ya iglesia es igual a reino. Hoy, iglesia es igual a reino. No, solo ahí. Por lo tanto, todos estamos en tensión para llegar al reino y reino es el Christus totus en su plenitud. Por eso tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la iglesia escatológica, es decir, la iglesia al final de los tiempos, el Christus totus pleno, que San Pablo habla hasta que lleguemos a la medida de la plenitud en Cristo Jesús. En Efesios significa este Christus totus. Mientras tanto, estamos en camino.
Por eso hay que saber bien cuando estamos leyendo y hablan de la iglesia, generalmente, y para que no nos provoque confusión, generalmente se habla de la iglesia terrena, no se está hablando de la iglesia escatológica. Por eso hay quien van a encontrar algo que diga que la iglesia es sacramento de. No, pero ¿cómo? La iglesia no es sacramento, si la iglesia es, es la res del sacramentum. Siempre que estemos hablando de la Hola, iglesia escatológica. aquí sobreviviendo los últimos 4 días. ¿Sí? Entonces, siempre que estemos hablando de la iglesia, hay que distinguir la iglesia terrena que estamos en camino a la iglesia escatológica de los últimos tiempos. Es decir, cuando ya se acabó todo aquí y llegamos a la plenitud en Cristo. Entonces, Cristo terreno era sacramento del Christus totus. En él, de alguna manera, estábamos presentes todos. Y al final Él se encarna, ¿para qué? Para que hacernos partícipes de su vida divina. Para que llegáramos. Entonces, la res definitiva del sacramentum, ¿cuál es? La unión de todos los seres humanos entre sí y con Dios. Esa es la res definitiva. ¿Vale? La realidad definitiva a la que apunta el sacramento. Vale, dicho esto, regresamos a donde. Bueno, esto es importante, lo que les está diciendo. Hasta que lleguemos, esto lo dice San Pablo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. ¿Cuál es la medida de Cristo en su plenitud? El Christus totus. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí vemos qué está pasando y esto lo unimos con la cruz cósmica. ¿Qué está pasando aquí? Aquí se está celebrando la Eucaristía. ¿Y qué está pasando alrededor? Se está renovando el mundo entero. El mundo entero está siendo transformado. ¿Por qué? Porque, recuérdense, en el Apocalipsis habla de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas y por lo tanto va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que el cielo, digamos, la iglesia escatológica, el destino definitivo, no va a ser absolutamente distintísimo a todo lo que conocemos. No. De alguna manera aquí ya hay como, es lo que decía, Dios no saca un conejo del sombrero, sino que Él ya va preparando lo que está llamado a ser en su plenitud al final. Y lo que les decía, ese árbol que está ahí, después de una Eucaristía, ¿está más cerca de su plenitud? Sí. Pero ¿cómo si no lo podemos medir y tal? No lo podemos medir científicamente. Pero de hecho, el medio que Dios utiliza para ir llevando a toda la realidad a su plenitud, recuérdense como dice San Pablo, hasta que Dios llegue a ser todo en todos, es la Eucaristía. Y esto nos puede ayudar a recordarnos a nuestro amigo Ezequiel, cuando leímos que el agua que brota del templo. ¿Qué pasa con esta agua que brota del templo? Va transformando toda la realidad, ¿no? Y dice así, el hombre me hizo volver a la entrada del templo. Este hombre era un ángel, ¿no? De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El agua bajaba por el lado derecho del templo y me dijo, estas aguas fluyen hacia la zona oriental. Digamos, de alguna manera nos va a narrar aquí el profeta cómo de hecho ocurre la transformación del mundo a partir de lo que ocurre en el templo. Todo ser viviente que se agite en esta corriente de agua tendrá vida y habrá peces en abundancia. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. Es decir, toda la realidad va siendo transformada a partir de esa agua que brota del templo, que nosotros la vemos claramente con este costado abierto de Cristo, del cual brota sangre y agua, ¿no? ¿Y qué representa para nosotros la sangre y el agua? ¿Qué representa? El agua. Sacramento. Bautismo. El bautismo y la Eucaristía, los sacramentos.
Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios? Que a través de los sacramentos es como Él va a transformar la realidad así como había sido profetizada por Ezequiel. Habrá en ambas crecerá toda clase de árboles frutales, y esta parte es preciosa. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes. Quien sepa algo de cosecha sabrá que fuera del trópico esto es muy difícil que ocurra, que cada mes nosotros, yo no, ¿verdad? Porque yo vengo del trópico y ahí siempre hay fruta todo el día, ¿no? A todas horas, en todo momento, pero lo normal es que hayan estaciones, ¿no? El trópico es muy concreto. El resto del planeta no funciona así. Pero todos los meses dará frutos, es decir, va a haber muchísimo fruto. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos, darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente, ¿por qué? Porque las aguas del torrente fluyen desde el santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Esto es profecía de la Eucaristía y del bautismo, que son las aguas que fluyen del templo, que nos sanarán, que nos alimentarán. Y así será transformada toda la realidad y el orden del cosmos será restablecido. Dice un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, ¿qué es el pan? Cuerpo de Cristo, ¿no? En la Eucaristía, ¿qué es el pan? Cuerpo de Cristo. ¿Qué se hacen aquellos que lo reciben? Se hacen cuerpo de Cristo. No muchos cuerpos, sino un solo cuerpo. Si pues todos existimos por lo mismo y todos nos hacemos lo mismo, él hace una pregunta muy evidente. Los padres eran como muy lógicos y ya dicen, ¿por qué no mostramos luego también el mismo amor? ¿Por qué no nos hacemos también una sola cosa en ese sentido? Y aquí es donde nos damos cuenta y entendemos por qué a la Eucaristía se le llama el sacramento de la caridad. ¿Han escuchado esto, no? A la Eucaristía se le llama el sacramento de la caridad. La celebración eucarística se entiende como la forma concreta en que nosotros nos unimos a Cristo. Y esto nos hace darnos cuenta de algo que resalta evidentemente, que es indisoluble la unión entre los cristianos con la unión con Dios. No se puede separar, es una sola cosa. No puedo decir, no, yo amo a Dios, pero no amo a mis hermanos. Como dice San Juan en su primera carta. Dice, no es posible decir yo amo a Dios si no amo a mis hermanos. Entonces, esto nos tenemos que dar cuenta que entonces viene la gran pregunta que hace San Agustín. ¿Cuál es la auténtica liturgia? ¿Cuál es la auténtica misa? ¿Dónde en la Eucaristía realizamos el sacramentum y el res et sacramentum? Pero ¿dónde se realiza la res? Fuera del templo. Yo en la misa celebro el sacramentum. ¿Para qué? Para poder ser capaz de vivir la res, que es la unión con mis hermanos y con Dios ahí en el mundo. Entonces ahí nos damos cuenta que moral y liturgia no es separable. La liturgia y la moral están profundamente unidos. Profundamente unidos. Entonces, un hecho tan fundamental como el de nuestra unidad real con un cuerpo debe tener consecuencias reales en la vida diaria. Si la esencia de la Eucaristía es unirnos a Cristo y a nuestros hermanos, quiere decir que la Eucaristía no es mero rito. Quiere decir que la Eucaristía no se celebra por completo en la misa, en el templo, sino que la caridad diaria y práctica de unos con otros es parte esencial de la Eucaristía. Esa diaria bondad es liturgia. Por eso, todo actuar cristiano luego es liturgia. La gran pregunta, ¿Cristo vivió todas las realidades humanas?
Cristo fue viejito. Cristo fue mujer. Pero yo creo que o sea, sí las vivió a cierto modo, pues en su pasión, ¿no? Porque cargó con todos nuestros pecados. En ti vive Cristo lo que significa ser mujer. Porque somos miembros suyos. Pero él, de hecho, el Cristo terreno no lo vivió. Pero María, vos decís que fue viejito, 33 años es un muchacho, digamos. Por eso, ¿fue viejito? No, no fue viejito. Pero en No ti, fue, Luis llegó a mayor edad de la que llegó en vida. sí, yo seguro, ¿eh? Y más que Herodoro. Pero más allá de eso, 78. Y más, aparte de eso, no, sí, fue mujer. ¿Por qué no me explicas, por favor, lo de Thunberg? En terreno, el Cristo terreno fue mujer, no, no fue mujer. Él no, o sea, cuando nosotros decimos, Cristo No vivió fue todas las mujer. experiencias humanas, él puede entenderlo todo porque él fue papá, perdió un hijo. No, No, las experiencias humanas, cada una no las vivió. Pero como cargó con ellas y como nosotros participamos en el Cristo total, solo y a través de nosotros participamos. Y por eso realmente Cristo sigue estando presente en el mundo de hoy, gracias a ti, a mí y a los que estamos aquí. Esto es real. Quien te toca a ti, toca a Cristo. Por tanto, cuando a veces estamos preocupados, es que tengo un hijo que es ateo y él no se acerca nada a Jesús y tal, y bueno, ya hice todo lo posible. Primero tenemos que hacer todo lo posible para que se acerque a los sacramentos y demás. Pero sin él saberlo, con el hecho que tú estés cerca, él está tocando el borde del manto de Cristo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es? Explícame, por favor, un poquito más. Bueno, yo por mis hijos lo digo. Porque tú eres cuerpo de Cristo, Luis. Por la participación diaria en la Eucaristía, tú eres diaria, semanal. Por la participación en la Eucaristía y por ser bautizado, es lo que venimos diciendo todo este tiempo, ¿no? Eres miembro real del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, cuando tú estás junto a tus hijos, si tus hijos no quieren saber de Jesús, no tienen manera de librarse de Él porque tú eres cuerpo de Cristo. Entonces, de alguna manera, tú eres, así como esta mujer hemorroísa tocó el manto de Cristo y se curó, si estas personas, porque a veces pasa, ¿no? Tenemos que tratar de acercar a estas personas a los sacramentos, porque es evidente, no, no podemos sustituirlo. Pero si estas personas de ninguna manera se quieren acercar, el manto de Cristo está llegando a ellos a través de ti. Aunque no quieran saber nada, y que sean Claro, no y tú no les vas a confesionales, obligar, pero tu presencia, de alguna manera Dios en encubierto está ahí con ellos, con tu amor, con tu cercanía, con tu vivencia profunda de ser cristiano, sin tener que hablar de Cristo, porque a veces ni siquiera podemos hablar de Él. Esto es en casos extremos, pero a veces no podemos hablar de Él. Pero ahí está. Decían que la sombra de los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, decía que la sombra de los apóstoles sanaba a quienes tocaban su sombra. Porque los apóstoles eran grandes santos y no. Ya sabemos que el primero que negó a Cristo fue Pedro, sino porque eran cuerpo de Cristo, estaban unidos a la vid. Sin mí no podéis hacer nada, dice Cristo, pero con Él daremos fruto y fruto en abundancia. Por eso es que nos estamos jugando nos estamos jugando el universo, nos estamos jugando todo. Por eso no es secundario que nosotros estemos unidos a la vid. No es secundario. Y recuerden que siempre Jesús utiliza las parábolas de cosas pequeñas. El fermento en la masa. ¿Qué es más? ¿Quién ha hecho un pan? ¿Qué es más, la harina o el fermento? En la harina. cantidad. En cantidad. ¿Qué es más? La harina, La El harina. ser. ¿Y Jesús qué dice? Ustedes son el fermento. ¿Qué es más, la carne o la sal? la carne.
la carne. La sal es poquita. No esperemos ser muchos. No esperemos ser muchos para que Dios pueda hacer la suya. Si hay algo que tenemos que aprender del camino de Jesús, es su pequeñez. Jesús no fue a todos los países, no agarró todos los aviones que pudo, primero no existían, se quedó en Palestina con 12 pescadores. Dios hecho hombre, se quedó en un país minúsculo, en una nación pobre, y ahí, pues, lo pequeño, la semilla, habla Jesús, la semilla. Parece que la semilla, quien ha sembrado se da cuenta que sembraron la semilla y es el acto de confianza máximo, a ver si sale algo de ahí, ¿no? O sea, bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? La Eucaristía y la caridad están íntimamente relacionadas. La realidad, la res a la que tiende la Eucaristía es la unión de todos los cristianos entre sí y con Dios. Entonces, Ma- lo que se hace en el templo es importantísimo, es central, pero la liturgia se vive más fuera del templo que en el templo. Y esto no es Ma- una afirmación moralista, perdón, Leonor, sí, dime. por eso al final de la misa el sacerdote dice, vayan a vivir lo que aquí se ha celebrado, Claro, así es, lo que estás diciendo. así es, tal cual, tal cual. Entonces, esto no es una afirmación moralista, sino rigurosamente teológica. Lo que se vive en el templo, como les dije antes, tiene que ver con el sacramentum, pero la vida diaria tiene que ver con la res. Una comunidad celebra bien la Eucaristía si luego en la vida diaria se aman unos a otros, porque esa es la res a la que tiende la Eucaristía. Más aún, más fuerte todavía. Solo celebra realmente la Eucaristía quien la completa con el culto diario de la caridad fraterna. Por eso, y de forma natural, nos hace ruido cuando salimos de misa y la gente sale agresiva, sale tocando la bocina para que se vean rápido. Hay algo que dice, hay algo que nos dice y de forma intuitiva. Ay, como que esto no es adecuado, ¿no? Como que hay algo aquí que como que no funcionó bien, ¿no? Y a veces sale nuestro, ay, tú que acabas de celebrar la Eucaristía. No, bueno, tampoco eso ayuda, ¿verdad? Pero en el fondo esa intuición es adecuada, ¿no? San Ignacio de Antioquía decía que la fe es el cuerpo y la caridad es la sangre de Cristo. Como que dos realidades que no se pueden separar. Si tú separas el cuerpo de la sangre, deja de haber vida, ¿no? Pues no puedes separar la fe de la caridad. Y quien lo desarrolla también mucho es también San Juan Crisóstomo, hablando de cómo los pobres son el altar vivo del sacrificio del Nuevo Testamento, que se construye con los miembros de Cristo. Y dice así, este altar es más espantoso, el altar del cuerpo del pobre, espantoso en el sentido de tremendo, de asombroso incluso que el altar de nuestra iglesia, y desde luego mucho más grande, espantoso, que el de la antigua alianza. El altar de aquí, el que está en el templo, es maravilloso por razón de la ofrenda que se pone sobre él, pero el otro, el altar de la limosna, no lo es solo por eso, sino porque se construye con las ofrendas que opera esa santificación. Además, el altar es aquí maravilloso porque aun siendo por naturaleza de piedra, es santo cuando sostiene el cuerpo de Cristo. Pero aquel altar, los pobres, y en realidad podríamos decir el prójimo en general, es santo porque Él mismo es el cuerpo de Cristo. O sea, el altar sostiene la ofrenda, el altar del templo sostiene la ofrenda, pero el altar del cuerpo del pobre es el cuerpo de Cristo, ¿no? Es realmente, y eso no es nada nuevo. Cuando lo hiciste con uno de estos hermanos míos, a mí me lo hiciste. Mateo 25. Por eso, la unidad que se produce en la Eucaristía es mucho mayor que cualquier otra unidad humana.
cualquiera, ni por sangre, ni por el acto conyugal, ni por nada. Este es el mayor, esta unidad es la de mayor profundidad. Por eso, cuando comprendemos a profundidad la Eucaristía, se transforma en el sacramento, en un sacramento social, al máximo grado. No social en el cuanto es socialismo, social en cuanto a que está dirigido hacia el otro, hacia el hermano, hacia la comunidad. Por eso, ¿quiénes eran los grandes? Si vemos la historia de la iglesia y vemos los grandes santos sociales, los grandes santos que se dedicaron a los pobres, eran grandes santos eucarísticos. Ponemos dos ejemplos. San Martín de Porres y Madre Teresa de Calcuta. Hay muchísimos más ejemplos, pero bueno. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, alrededor del siglo XVI. Él es hijo de una madre afroamericana y de un noble español, mestizo. Y Martín vivía de la adoración al Señor presente en la Eucaristía. Pasaba noches enteras en oración. Y en el día atendía incansablemente a los enfermos. Estaba todo el tiempo cuidando a las personas más pobres, al cual él, siendo mulato, tenía una cercanía de origen. El encuentro con el Señor que se entrega a nosotros en la cruz y nos transforma a todos nosotros por medio del único pan en miembros de un solo cuerpo, en su vida se traduce coherentemente con el servicio a los que sufren. Y Madre Teresa de Calcuta, sabemos que donde quiera que habían enfermos, moribundos, marginados, ahí estaban las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. Y lo primero que la madre pedía era un lugar para el sagrario, porque ella sabía que de ese lugar era el único lugar del cual podía venir la fuerza para esa misión. Quien reconoce al Señor en el sagrario, lo reconoce en los que sufren. Porque el Señor que está en el sagrario fue el que nos dijo, tenía hambre y me diste de comer, tenía sed y me diste de beber. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que en la liturgia se celebra en sentido, en cierto sentido, con mayor realismo en el diario que hacer que en el acto ritual. Ojo con esto confundirlo de, entonces ya no voy a la Eucaristía y lo importante es vivir la res. No puedo vivir la Eucaristía sin vivir el sacramentum. Esto es muy importante. La comunión sacra, por la comunión sacramental yo quedo unido a los que comulgan. La unión con Cristo es al mismo tiempo unión con los demás. Estoy siendo bien repetitiva, pero para que nos quede, ¿eh? Entonces, no puedo tener a Cristo solo para mí. ¿Cómo? Yo y el intimismo. No. Solo puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo serán. Entonces la comunión me hace salir de mí mismo e ir hacia Él y por lo tanto también me hace salir en unión con el otro. Por eso a este sacramento se le ha llamado también el ágape. El ágape significa amor. Ese ágape de Dios nos llega corporalmente para seguir actuando en nosotros y por nosotros. Entonces, el mandamiento del amor, ¿cómo es posible vivirlo? ¿Cómo es posible que Dios nos mande a amar? ¿Cómo es posible esto? ¿Alguien nos puede mandar a amar? El amor puede ser mandado. Dice ahí Luis, no. ¿Y por qué Cristo nos manda a amar? Ámense los unos a los otros, Él nos manda a amar. ¿Cómo es posible esto? El amor puede ser mandado porque antes es dado. Él primero nos da el amor. Por lo tanto, ese amor que nos es dado es para que lo demos. Si una persona va a misa y no ama, la Eucaristía queda como coja, como truncada en esa persona. Esto lo sabemos, pero ¿qué tal al revés? ¿Podemos amar
sin la Eucaristía? Uy, pregunta difícil, porque pues vemos gente que ama Es una cosa. y... Hay mucha gente atea, gente de buena fe, etcétera, ama aún sin ser confesional, tiene esa capacidad de seguir una conciencia recta y entonces puede. Obviamente que ellos sin saberlo están inspirados por Dios, pero no necesariamente son confesionales. Muy buena pregunta. Y ahí viene, ¿no? Se dice con mucha frecuencia, lo importante no es que uno vaya o no vaya a misa, sino que uno sea buena persona, que nos queramos unos a los otros, y parece algo plausible, de hecho lo vemos. ¿Y qué se puede decir a la luz de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Podemos contraponer Eucaristía y amor? Es obvio que no podemos contraponer Eucaristía sin amor, pero ¿qué tal amor sin Eucaristía? Amor sin Eucaristía, sí, sí se ha visto, pero creo que falta conciencia, conciencia y entendimiento de la bondad de Dios, simplemente. La gente a veces es muy preparada en inteligencia, por decir, pero no se preparan en sabiduría Ujú. bíblica. Cuando ya está combinado esto, pues es mucho, mucho más fuerte, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es de que yo conozco también mucha gente muy recta, muy buena, muy bondadosa, pero, o sea, aparentemente ateos, Mm, nunca mencionan nada, o a lo mejor hasta, este, yo siento que le he dicho a un compañero maestro, tú eres una figura que, que Dios acepta y tú actúas como Cristo, pero ¿por mm, qué no lo quieres entender y por qué no quieres aceptar que Cristo existe? Y se ha puesto a leer la Biblia, pero de manera muy controvertida y siempre sacándole todo lo malo, pero yo sé que algún día va a entender las cosas, sobre todo cuando ya esté más cansado o enfermo, y es donde se va a dar cuenta que los milagros existen y que eso solamente es bondad de Dios. mm, mm, O como dice San Agustín, o sea, nuestros corazones están inquietos y a veces no saben por qué. O sea, todo el mundo está, yo veo que ahorita hay mucha búsqueda de algo, que mm, si en la yoga, en el reiki, en el esto, o sea, hay mucho, la gente está inquieta, la gente quiere encontrar ese ser superior y no se dan cuenta que ya lo tienen. ujú. Vamos a desarrollar este tema porque es complejo, ¿no? Vamos a pensar, vamos a... Con lo dicho hasta ahora, el decir que podemos amar sin la Eucaristía es caer en voluntarismo, en pelagianismo, en creer que nosotros somos la fuente del amor y que de nosotros puede brotar el amor, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podemos pensar? Em, si una persona hoy me toca en la noche, Mari, necesito comer, me estoy muriendo de hambre, no tengo nada, yo, si solo estoy yo, sin la alacena, sin la despensa de mi casa, sin el mercado, sin... Yo puedo darle de comer con lo que yo soy solita, puedo yo soy la fuente del alimento. No, yo tengo que ir a donde está la fuente del alimento, a los campos, a los animales, al mercado en este caso, ¿no? A donde hay para poder darle. El error es creer que yo soy la fuente, ¿sí? De la alimentación. En este caso, creer que yo soy la fuente del amor y por lo tanto de mí mana espontáneamente el amor sin tener una fuente. Ahora bien, si nos avisan ahorita, mira, en África, en un país de África se están muriendo de hambre, hubo una carestía, yo puedo decir, bueno, Dios es todopoderoso, ¿no? Él puede asistir a estas personas extraordinariamente, ¿sí o no? Él puede hacer un milagro. Ahora, eso a nosotros nos quita de la obligación de mandar alimentos a este lugar porque Dios puede actuar, no. Porque la forma ordinaria en que Dios actúa, ¿cómo es? A través de los demás, a través de los alimentos de la tierra, ¿no? Entonces, no podemos decir que como Dios puede darle a esta persona una gracia sobrenatural, extraordinaria para que pueda amar, nos quita a nosotros la obligación de la misión.
Y la misión es llevar ahí la Eucaristía a donde no está. Porque es lo mismo. Si nosotros, no, pero es que la gente sí puede amar sin Eucaristía. De forma extraordinaria lo puede hacer. Pero la forma ordinaria en que Dios permite que amemos es a través de la Eucaristía. Es la forma ordinaria que Él nos da el suministro de amor para que nosotros podamos repartir el amor. Entonces, propiamente, ¿podemos amar sin Eucaristía? No. Podemos amar poco tiempo y en las cosas fáciles. Pero en lo difícil, en lo realmente... Y si sí una persona lo está logrando es porque Dios le está dando una gracia sobrenatural, extraordinaria. Pero no por eso nosotros nos exime de la misión. Atentos con esto. No nos exime de la misión el hecho que Dios puede obrar un milagro. Si alguien está pudiendo amar en lo difícil por mucho tiempo sin la Eucaristía, es por una acción extraordinaria de Dios. Y esto no nos exime a nosotros de la misión. La caridad es la esencia espiritual del cristianismo. Pero si la caridad se desprende de su fundamento, que es el eucarístico, el fundamento de la caridad es la Eucaristía, es una frase humanitaria sin fuerza. Nos volvemos una ONG. El origen, el principio del amor es la Eucaristía. La celebración eucarística entonces no es individual, sino que es formando parte de un cuerpo. La personalidad corporativa, lo que vimos desde el inicio, es fundamental para entender lo que ocurre en la Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1326, dice, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Cuando Dios sea todo en todos. Cuando Dios llegue a ser todo en todos. Y por eso, y solo por eso, podemos exclamar junto con San Juan de la Cruz, y desde aquí, y desde el Christus Totus, nosotros como un miembro, míos son los cielos, mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos, y míos los pecadores. Por lo tanto, si los otros pecan, no me es indiferente que el otro se vaya a condenar. El otro es mío. ¿Acaso quiero llegar yo al cielo sin un dedo? ¿Quiero llegar sin un hígado? ¿Quiero llegar sin la oreja? No, yo quiero llegar completo. Los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía. Y todas las cosas son mías. Y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti. Pero ese para ti, dentro de ese ti, está el nosotros. De nosotros son los cielos y la tierra. Todo es de nosotros. Bueno, ya con esto termino, pero les doy como un apéndice eh, final, solo como a modo de bocado, que es que en la transustanciación, ¿sí? Ocurre la transustanciación, que es que es cuando la sustancia del pan se transforma en la sustancia de Cristo, ¿no? Del cuerpo de Cristo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa con los accidentes? Porque nosotros no vemos si la forma de manifestarse es distinta, ¿no? O sea, los accidentes que es el color blanco, el tamaño. ¿Qué pasó con los accidentes? Nosotros, el color rojo existe, no, no existe. Existe en cuanto que inhiere en una sustancia. Inhiere en una sustancia. Todo accidente para poder existir tiene que inherir en una sustancia. El accidente tamaño existe. Los 5 centímetros no existe en cuanto que inhiere en una sustancia. Entonces, la gran cuestión es, entonces, el blanco de la forma en los 5 centímetros, ¿dónde inhieren? En la sustancia del cuerpo de Cristo. Ahora el cuerpo de Cristo es blanco. Ahora el cuerpo de Cristo mide 5 centímetros. No.
Entonces, Santo Tomás dice que Dios en cada Eucaristía ocurre un milagro metafísico, es decir, que Dios mantiene en la existencia a accidentes sin una sustancia en la cual inherir. Y entonces surge la gran pregunta de la ubicación de algo, ¿sí? La ubicación es un accidente. Tú estás hoy aquí, mañana estás allá, es un accidente. No inhiere en ti ahorita Mexicali, pero mañana puede inherir en ti Estados Unidos, ¿sí? Porque el accidente, ubicación, cambia según donde tú estás. ¿Estamos? Entonces la pregunta es, ¿en la Eucaristía está Cristo? ¿Cristo está ahí? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque sí, pero si yo pregunto, si yo muevo el pan eucarístico, ¿ahí se movió Cristo? ¿Cristo baja a la Eucaristía o nosotros subimos al cielo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en la Eucaristía? ¿Cristo baja o Cristo nosotros baja. subimos? A ver, por ahí dice Claro, Cristo. se transforma, cuando dice este es el Cordero de Dios, el cuerpo de Cristo, el está consagrando y lo está haciendo llegar al Cristo. Así es. Pues hay dos concepciones en la iglesia, en la teología, y las dos son válidas. Es decir, las dos, la iglesia como magisterio no se ha posicionado. Está la teología descendiente y está la teología ascendiente. La teología descendiente es la que dice que Cristo, por un milagro, puede descender y se multiloca, está en muchos lugares a la vez. Está aquí, está allá, está en Estados Unidos, está en todas partes. Santo Tomás de Aquino dice que la multilocación corporal es metafísicamente imposible. Pero no, pero Mari, existe la bilocación, sí, pero para Santo Tomás, tu cuerpo físico está en un solo lugar, en el otro lugar estás en forma de holograma. No estarías, tu cuerpo físico solo puede estar en un lugar a la vez, no puede estar en dos lugares, para Santo Tomás. ¿Qué dice Santo Tomás? Santo Tomás dice, él tiene la teología ascendiente. ¿Qué ocurre? Y se los muestro en una imagen. ¿Qué ocurre en la Eucaristía? Si ven, y está a propósito hecha esa imagen, ¿qué está en el centro de la Eucaristía? ¿Qué hay ahí? ¿Ven borrosamente qué? Dios Padre. Cristo. Cristo en el trono. Ah, Cristo en el trono. La mano es Dios Padre. ¿Qué dice Santo Tomás? Que nosotros en la Eucaristía accedemos al trono de Dios. La Eucaristía es un acceso al trono de Dios. Entonces realmente ahí tocamos a Cristo, pero como modo de ventana. Es como un portal. Y por lo tanto, ahí y en esa teología se ve más claramente que hay una sola misa a la cual todos accedemos a través de los portales de la Eucaristía, ¿no? Donde quiera que estés. Porque hay un solo Calvario, hay una sola misa que se celebra y todos accedemos a esa misa. Y esto puede parecer medio fumado, pero si lo pensamos bien, tiene mucho sentido la teología ascendente, ¿Mm? porque es la que No como tal de la Biblia. nos introduce en el trono de Dios. Y realmente todos, por eso todos participamos en la única Eucaristía. Tú allá, yo acá, pero no porque se repite y se hace en varios lugares, sino que accedemos al único trono de Dios a través de la Eucaristía. Pues, Esto, perdón, sí me sí. suena muy lógico eso que dices tú, pero también existen los milagros eucarísticos, Mm. donde Dios se queda en la Eucaristía. Así es, pero ahí la cuestión es, mira, la teología popular es la descendiente, porque muchas veces llegas y dices, mira, ahí está Jesús, ¿no? Ahí está Jesús, pero esto cambia absolutamente incluso hasta la espiritualidad que tenemos, porque si yo entro a la iglesia y comprendo que en ese momento yo entro al trono de la gloria, tengo acceso al trono de la gloria, de hecho hay canciones, hay una canción que dice, entraré en tu presencia. ¿Qué teología hay de fondo ahí? Teología ascendiente. Ahora, una pregunta, el catecismo de la Iglesia, ¿qué dice?
no se ¿En serio? manifiesta en esto. Lo único que tenemos es el tema, el magisterio dice dos cosas. El magisterio, y esto obliga a la fe. Creemos en la transustanciación, que es que creemos que el cuerpo de Cristo, o sea, que la sustancia del pan se transforma en el cuerpo de Cristo, pero también tenemos los accidentes sin sustancia. También es una, lo que pasa es que se conoce poco, pero esta es otra doctrina de fe. Es decir, nosotros creemos que, de hecho, el blanco no inhiere en el cuerpo de Cristo. El blanco de la Eucaristía, que es un accidente, el color blanco de la Eucaristía que vemos, que es un accidente, no inhiere en la sustancia cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la ubicación argentina tampoco inhiere en el cuerpo de Cristo. Luego las conclusiones pueden ser ambas. Duns Scoto era y los nominalistas eran de la teología descendiente. Santo Tomás, Ratzinger, San Agustín de la teología ascendiente. En la Eucaristía, y no, esto no quita, no sé cómo decirte, ahí realmente está Cristo, pero está Cristo porque accedemos a Él, no porque Él baja. Entonces hay que pensar qué misterio de la vida de Cristo está en la teología descendiente, la encarnación. ¿Qué misterio de Cristo está en la teología ascendiente? La ascensión. ¿Sí? Ahora, el magisterio no se pronuncia, no dice si una u otra es teológicamente adecuada, porque el magisterio nunca se pronuncia sobre las razones teológicas, sino sobre las verdades de fe. Dice, esta es la verdad. Ahora, ¿cómo tú explicas esa verdad? Calladitos. Solo nos obliga la verdad de esa sentencia, es decir, que hay una transustanciación. El cómo ocurre eso no nos obliga, no nos obliga al cómo, nos obliga el qué. Vale, estos son divagaciones teológicas, pero a mí me ha hecho mucho bien el tema de la teología ascendente, porque es que es totalmente distinto, ¿no? Aumenta la dimensión sacral. Para mí, que tú entras en el trono de gloria en ese momento, realmente ya entras, y esto tiene mucho más sentido aquí, por la celebración eucarística, nos unimos ya a la liturgia del cielo. La liturgia del cielo no baja, nosotros subimos. Nosotros accedemos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Esto se dice el catecismo. Que de aquí uno puede deducir una teología ascendiente. Sí y no. No obliga a ninguna de las dos. Quien quiera tener la teología descendente es invitado a mí porque me parecía interesante comentárselos. Igual Oye, esto se lo estoy Mari, diciendo así por encima. Bueno, ya con esto terminamos. Ahora sí, preguntas todas las que quieran. ¿y qué hay de que cuando se celebra la misa, como que el cielo baja, ¿no? También, o sea, de que están los ángeles, están los santos, está Por eso seguiría una teología descendente. La teología ascendente te diría que están celebrando la todo, misa, pero en el la cielo. liturgia celestial, y nosotros accedemos a la liturgia celestial. Ok. Que de hecho es lo que dice el catecismo, ojo. Por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo. Que igual la puedes interpretar descendente. Puedes decir, no, pero la liturgia del cielo baja. Bueno, está siguiendo una lógica encarnacionista, Ujú. pero podría seguir una lógica de la ascensión. Pero pues por el bautismo, el cielo se abrió para todos, entonces sí puedo entender que el cielo está abierto y que podemos... Y también por la lógica de la historia de la salvación, la encarnación ya ocurrió y ahora lo que nos falta a nosotros es la ascensión, Ujú. por lógica cronológica. Pero de nuevo, no obliga, ¿eh? O sea, esto es simplemente que lo sepan, que esto existe. Me parece un dato muy interesante que sepan que existe, pero no que obliga a nada. Pero sí es interesante ver cómo cambia la espiritualidad, nuestra espiritualidad, nuestro acceso cuando entramos y estamos delante de un sagrario. ¿Cómo lo percibimos? ¿Jesús está ahí o yo estoy accediendo al trono de gloria? ¿Dónde está Jesús? O sea, es lo mismo porque igual estoy ante Jesús, pero no es lo mismo, porque en cierta forma ya estoy anticipando desde aquí el cielo, ¿no? Bueno, Wow. preguntas o comentarios también. Dejo de compartir. Pues nos deja mucha tarea que